sentirse desprotegidos por parte de la autoridad y que no queda más remedio que hacerse justicia por su propia mano, que lógicamente yo coincido con Marimar, no creo que sea lo más adecuado, menos en un país con tanta injusticia, pero sí tenemos que comprender esa realidad y en base a eso empezar a actuar. O sea, si definitivamente ese es el sentimiento, que yo creo que puede ser un eje que lo puedes extrapolar no solamente a México, sino a muchos países, en donde la gente cada vez está perdiendo más sus posesiones, sus accesos al trabajo, sus posibilidades de desarrollo, a esos extremos la respuesta es extrema, ¿sí? Tan extrema como poder decir apoyo a esta persona, que no lo detengan, es más, es un héroe. No, así lo piensan. La gente así lo está pensando. La gente así lo está pensando. Es un moderno Robin Hood, incluso dicen los medios. Exactamente. Entonces, eso que te está diciendo, sí, ¿cómo está el sentimiento social? El sentimiento social es hasta cierto punto de hartazgo y que no ven posibilidades de desarrollo para llegar a apoyar esas Los responsables de esa situación son las autoridades. Exactamente. Esa es la autoridad. Exactamente, pero la política autoridad y la autoridad judicial. Pero si la autoridad no lo está ¿Eso justifica que mates a cuatro gentes? No, creo que me estás malinterpretando. Si lo que viene siendo la autoridad no está haciendo su trabajo no este es el único caso, estamos hablando de casos de impunidad de muchísimos años. La gente, el sentimiento de la gente de hartazgo se empieza a volcar sobre aquellos que, transgrediendo la ley, para empezar, y transgrediendo el Estado de Derecho, actúan en defensa propia. Y están los casos de linchamientos que ha habido. Es cierto. ¿Sí? En los cuales, en los linchamientos, no es solamente los 3, 4 que estaban más cerca, normalmente es toda una población la que actúa. Las señoras que mataron a cacerolazos porque se metió a robar a su casa. Los encuestadores, estos encuestadores que llegaron asesinados. ¿Por qué? Porque alguien pensó que... Híjole. Estamos hablando de irracionalidad. Irracionalidad, ¿sí? Claro, irracionalidad. Y ya cuando estamos hablando de estos temas, que no son, empiezan a darse no como casos aislados, sino como una especie de secuencia, te empiezas a preguntar, entonces, el gobierno tiene que ponerse a pensar, ¿no? Bien. Y bueno, eso yo creo que ya se dieron cuenta, más bien es porque ellos nos lo propician, sino más bien es qué tenemos que hacer para asegurar que la sociedad no empiece a cambiar sus esquemas, porque esto se vuelve bastante peligroso. Pues hay que ver a Michoacán, lo que tuvo que hacer la gente de Michoacán ante la catástrofe, ante la nulidad del Estado de Derecho. Armarse, tuvieron que... Las guardias populares. Y luego llega el gobierno y los mete a la cárcel a los líderes. O sea, el Estado no garantiza ninguna seguridad, pero sí combate a quienes luchan por conservar su vida y sus propiedades. Así que finalmente son quienes puso al gobierno en su lugar, ¿no? Entonces yo les decía en la semana, nosotros somos quienes tenemos el poder de que si vemos que los que están no están funcionando, claro, viene una temporada importante en donde quienes van a poner somos nosotros mismos. Bien. Entonces esa es nuestra responsabilidad. Pues ahí está el tema, que de alguna manera sentíamos la obligación ética, moral de comentarlo y tratarlo. Otro tema que nos gustaría la opinión de ustedes dos, las elecciones, el proceso electoral, que no es nuestro, que ni viene al caso, pero que como nunca ha interesado a México, a los medios de comunicación y ha preocupado incluso. Sí. Y bien decía Mario, es una elección que afecta no solo a México, al mundo entero. El mundo entero, definitivamente. ¿Qué podemos esperar de eso, Tomás? Mira, primero que nada es una elección en la cual estamos viendo mucha polarización. ¿Sí? Nos estamos viendo que está polarizando las dos posiciones, incluso todavía la semana pasada andaban casi parejeando. O sea, estamos hablando que eso es pasión, por un lado. Estamos hablando que eso es que no está nada dicho todavía, y se pone a revisar el mapa de los Estados Unidos y empezamos a ver que, bueno, cuáles son las partes que apoyan a los demócratas. Normalmente es la parte de Nueva Inglaterra, la parte de California, todo aquello que está cerca de las costas, la costa norte y la costa oeste, y cómo el centro de Estados Unidos es el que está apoyando a los republicanos. Aquí la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, que creo que va sobre lo mismo que estamos diciendo ahorita. Hay cierto hartazgo en Estados Unidos que los está llevando a apoyar posiciones extremas. Entonces estamos partiendo de una misma situación.
estamos viendo esa situación en la cual ya no es solamente will the wall, kill them all, sino ya es una cuestión de pasión en la cual independientemente de quién gane, el que se quede va a tener que lidiar con eso. Y lógicamente nosotros vamos a tener que lidiar con eso también. Claro. ¿Sí? Entonces, ese tipo de escenarios nos lleva a pensar en nosotros, de nuevo va la misma cuestión. Así como decimos, el gobierno tiene que ponerse a pensar qué va a hacer, la sociedad también. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer como país? ¿Cuáles serán nuestros escenarios? ¿Y cuál va a ser el momento de movernos? Porque tenemos que estar preparados, gane uno, gane el otro. Porque no es la panacea ni el infierno. O sea, lógicamente ahorita son tiempos electorales y están las pasiones en ebullición. Pero finalmente vamos a tener que enfrentar escenarios distintos con cualquiera de los dos candidatos. Lógicamente yo preferiría 1000 veces lidiar con las cuestiones que tenga Hillary, que lo vamos a tener que negociar, pero a las de Trump, que esa ya es una cuestión muy extrema. Lo que pasa es que la imagen de Donald Trump, el mensaje que manda es de un loco, vamos, ¿no? De un hombre que no ni ha ejercido el poder ni sabe cómo y que es lleno de arrebatos y de falta de estabilidad, podríamos decir, política, moral, ética y todo. Pero fíjate que estaba yo leyendo un análisis que decía que con Obama, por ejemplo, que es la misma corriente que Hillary, no nos había ido tan bien, ¿eh? Obama ha sido el presidente que más mexicanos ha mandado de regreso durante su gestión. ¿A qué voy? A que aquí no hay buenos. No. Simplemente son distintos. Exactamente, el dividir el mundo en blanco y negro. No hay que relativizar la situación. A ver. O sea, es extremadamente peligroso que un individuo como Donald Trump, sin experiencia política, nunca en su vida ha tenido un cargo público, sí, tenga un poder tan inmenso como lo puede tener el presidente de Estados Unidos. O sea, evidentemente el daño que puede ocasionar ese hombre, no solamente al resto del mundo, sino a su propio país, es increíble. No por casualidad, por estos días, un conjunto muy amplio de intelectuales, de premios Nobel de economía, se pronunciaron en contra de la candidatura de Donald Trump, ¿no? Calificándola como un verdadero peligro para Estados Unidos, por los riesgos que implica para la producción. Es que este tipo lo que está vendiendo es un discurso totalmente falso, totalmente ilógico. O sea, él achaca a la inmigración el que la producción norteamericana haya bajado, pero el problema, o que hayan disminuido los empleos en Estados Unidos, el problema es de que ha sido la automatización, no la inmigración, claro, la que ha provocado esto. La estructura del sistema capitalista la que nos ha llevado a estas situaciones, ¿no? Yo creo que el sistema capitalista en sí encierra ese problema. Gane o no, cualquiera que gane, evidentemente esta tendencia va a continuar. O sea, la automatización industrial, claro. esa no la para nadie. Un capitalismo depredador y cada vez más concentrador. Pero aquí estamos viendo algo que Tomás lo señaló y creo que es importante volverlo a recalcar: los extremismos. Cada vez ante nuestra desesperación de que las cosas no funcionan, te vas al extremo, dices tú, al radicalismo. Inventas un culpable, y en este caso el culpable fue el migrante mexicano. Pero no solo es contra el migrante mexicano, el migrante mexicano, los negros, los excombatientes, en fin. ¿Qué hay detrás de esa personalidad? Bueno, independientemente de que definitivamente no cumple con los requisitos para estar al frente de un país. Como lo ha dicho Obama, este tipo no puede ser el jefe de, ¿cómo le llaman? El Chief Mayor o algo así, ¿no? Sí, bueno, nos queda claro que no está capacitado. Tiene una personalidad muy psicopática, ¿no? Que desprecia mucho a determinado sector de la sociedad, inclusive a las mujeres. Sí, bárbaro, o sea, es un patán. Tiene todas las características también misóginas y es un riesgo latente para la sociedad, pero es como esta parte de la sociedad misma que está harta y es como castigar pues al Estado, ¿no? Es como que, ok, me voy a desquitar, tal vez favoreciéndolo a él, pero pues su personalidad es totalmente psicopática, o sea, mentiroso, labioso. ¿Es psicópata? ¿Es un psicópata? Tiene muchas características. ¿Cuáles son las características del psicópata?
Pues seductor en su diálogo, o sea, que Seductor. envuelve, que llega a envolver como Mentiroso. Hitler, por ejemplo, mentiroso, falta de empatía, o sea, esta falta de empatía hacia los inmigrantes, hacia las mujeres, y todas las características que tiene, pues dañinas, ¿no? Todos los comentarios que ha hecho en relación a los mexicanos también. A los musulmanes, a los negros, ¿a quién más? Híjole, pues a todo mundo, realmente se pelea con todo mundo, pero además, bueno, yo lo que le veo, y yo sé que no es fácil ponerlo en la mesa, pero cuando menos es derecho, ¿no? Derecho. Se la está cantando, él te está diciendo, no me quedes bien y no me quedes bien, ¿cómo la ves? Y voten por mí porque este hombre no me cae bien. No te me quedes viendo, porque al margen de que no me caigan bien y que sea verdad, no, es otra cosa. No, pero no es así. Y de hecho, incluso Eso gusta, mucha eso gente, gusta a la gente. le está gustando ese tipo de situaciones. ¿sí? No, bueno, pero... Sí, digo, si no, no tendríamos ahorita ese escenario. Si nadie le estuviera haciendo caso, Puede ganar, definitivamente nomás, puede ganar. Sí. esperaríamos que no, pero mira, recordemos un ejemplo. Cuando se enfrentó Al Gore con Bush, todo el mundo daba por hecho, es más, simplemente veías a los dos candidatos, definitivamente Al Gore era El que iba a ganar. así el que iba a ganar y tenía una, No, y que tenía ganó. una trayectoria. No ganó. Claro, Digo- ganó en las elecciones, o sea, más gente votó por él que por Bush. Pero legalmente ganó. Pero legalmente, por la región de Florida, Fue el caso finalmente ganó Bush. como el de Torreón. El PAN obtuvo más votos que el PRI, pero finalmente ganó el candidato del PRI, Riquelme. ¿Por qué? Porque iba en alianza con Otros los partidos. Morralla. Pues, Hoy yo creo que hoy más que nunca algo que no se ha puesto en la mesa y que debería de ponerse es la sanidad mental de nuestros gobernantes, ¿no? Yo creo que Exactamente. tendrían que pasar por un tamiz, por un Sí. perfil que dijera, a ver, tú quieres ser gobernante, primero Sí. vamos a ver si no eres psicópata, Sí. si no eres un maniático sexual, Sí. si no eres un ladrón, no sé. Exacto. ¿No? O qué cosas de servicio claro. has hecho antes de ocupar Es un más, cargo público, mira, ¿no? Porque iremos sobre eso, porque es servicio ajá. público. Mira, por Sí, ejemplo, el en servicio lo Francia- empiezan a hacer hasta que tienen el puesto, pero En es Francia anteriormente eso que es- habías sí, hecho. sí, Ajá. Es un requisito, ¿eh? En Francia. En Francia es un requisito que los candidatos a la presidencia de Francia se analicen mentalmente. ¿Sí? Y es más, tengo entendido que el examen psicológico se hace público, en Francia. Muy narcisistas. A ver. Regularmente los gobernantes suelen ser muy narcisistas, que es el caso de Trump también, ¿no? O sea, de que Sí. imposible de aceptar errores, mucha soberbia, pues sí, mucha envidia, mucha egolatría, y es como que lo, Menosprecio. A ver, sí, pero lo, Marimar, lo que pero digo no yo es es lo esa- que importa. ¿No es esa una Claro. condición que te hace precisamente un animal político y que te permite llegar? Muchas veces es esa, muchas veces son tus defectos los que te encumbran, Pues esta más que tus virtudes. esta manipulación que hacen con la gente emocionalmente vulnerable, que son finalmente a los que atrapan, ¿no? Y los que no son emocionalmente vulnerables Claro. se quedan en su casa, Claro. pasivos a la Por hora de ejemplo, eso votar. explicaría el encanto de Humberto Moreira, por ejemplo, ¿no? Un hombre de mucha mano izquierda, de muchos amigos, de mucha empatía. Bueno, es que, bueno, sobre todo cuando controlas mucho dinero que no es tuyo y lo Híjole. repartes, Yo creo que eres te el más- sobran amigos. Eres el más te simpático sobran del mundo, amigos. ¿verdad? Incluso aquí yo creo que los partidos sería un buen tema para proponerse los partidos, que claro, Sí. dudo que lo vayan a hacer, pero en el proceso de selección Ujú. de los aspirantes, por así decirlo, Ujú. pues empezar a revisar cuáles son los antecedentes de servicio, creo que es lo primero, tendría que ser de servicio, ya aquellos otros requisitos que cada partido quisiera poner, pero por lo menos sí de vocación de servicio, eso es importante, la vocación de servicio. Mientras no se ponga eso sobre la mesa, empezamos a meter otro tipo de cuestiones de al partido le conviene que sea X. ¿no? Sí. Yo creo que primero es de servicio, ¿no? Vocación de servicio, analizarlo. Vocación de servicio. Y creo que este es un buen tiempo para empezar a hacerlo. Porque ahorita tenemos a los aspirantes en puerta, yo creo que es tiempo de analizarlos y decir, a ver, ¿qué tanto fue tu vocación de servicio? ¿no? Antes de que llegaras a esta cuestión Antes de que política. llegaras a esta posición, ¿qué hiciste por la sociedad? Ujú. Sí, No, y tienes razón. además, ¿cómo evitar sorpresas Híjole, desagradables. brutales como las que se han Oye, tenido en el Veracruz tipo o de en Veracruz. Chihuahua o en Coahuila? El tipo de Veracruz era un tipo verdaderamente mediocre, porque no solo era un Duarte mal administrador, sino terriblemente ambicioso y sin escrúpulos. Duarte Hernández, creo que sí. No, Duarte nada más, Duarte Galvez creo que. Pero en fin, es cierto, nos falta mucho avanzar en ese sentido. Marimar, muchísimas gracias. Muchas gracias Como a siempre ustedes. por tu ayudarnos a Bienvenida, entender esto. Que no sea la última vez que nos visitas. Tomás del Bosque, Muchísimas estamos gracias. pendientes, platicamos luego de las elecciones, ¿no? Claro que sí. Que nos digas.
Tomás es profesor, director de posgrado en la Universidad Autónoma de La Laguna, ¿verdad? Sí, así es. Gracias por haber venido con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos más temas aquí en Olla de Grillos.